Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, los hermanos que estamos aquí en forma presencial, hablando de un tema importantísimo como es la disciplina de Dios, la disciplina del Padre. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12. Estuvimos considerando el domingo pasado el propósito de la disciplina que nos dice Hebreos 12 versículo 7 es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces, el propósito de la disciplina, lo dice el versículo 7, es para vuestra corrección que sufrís. Obviamente la disciplina es sufrimiento. La disciplina es dolor. La disciplina puede ser enfermedad. La disciplina puede ser muerte, pérdida. Puede ser perder una parte o algo a veces, como me ha tocado a veces pastoreando otra iglesia, un hermano se alejó, se apartó del camino y en un accidente perdió todos los dedos de la mano, ¿no? Se agarró con una máquina y fue algo traumático, pero después, yéndolo a visitar y compartiendo con él entendió con el dolor de la pérdida que ya los dedos no los pudo recuperar más, que Dios lo estaba buscando, que Dios lo estaba llamando por medio del sufrimiento del dolor. Y hemos compartido un ejemplo en el Antiguo Testamento de un rey que sufrió la disciplina de Dios en su vida. Y hablamos del rey Ezequías, ¿se acuerdan? El rey Ezequías, que fue el mejor rey de Judá, de todos los reyes, pero que sin embargo, en un momento, por las grandes victorias, por la gran prosperidad y por la gran fama, el orgullo comenzó a manejar su vida y corrompió su corazón, y entonces Dios lo disciplinó al rey mediante una enfermedad, una úlcera que era mortal, una úlcera mortal. Y Dios le dijo, ¿se acuerdan? Al rey Ezequías. Vamos a leer para repasar simplemente en Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Él debía poner su casa en orden. Y cuando estudiamos cuál era el problema, era el corazón de Ezequías, que el orgullo había afectado su corazón, como lo vimos en Segunda de Crónicas. Ahora vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y acá encontramos que era lo que él debía resolver. Ahora, la disciplina tiene un propósito. ¿Cuál es?
corrección, un cambio de corazón, un cambio de conducta, un cambio de camino. Para eso es el sufrimiento bajo la disciplina. En este caso fue la enfermedad que le tocó afrontar al rey Ezequías. Y nos dice en el versículo 2 de Crónicas 32, versículo 25, vamos a repasar simplemente, dice: mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón, ¿qué dice? Versículo 25. Claro. Segunda de Crónicas 32, 25. ¿Estamos ahí? Vamos a leerlo de vuelta. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. ¿Cuál era el problema del corazón del rey Ezequías? ¿Mariano? El orgullo. El orgullo es poderoso. Puede inclusive afectar, como pasó, las esferas de los ángeles, cuando Lucero, el brillante, el querubín protector, por su hermosura, se llenó de orgullo su corazón, se enalteció y allí cayó en ese pecado de la vanagloria. Y cayó y arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Qué poderoso que es el orgullo y qué destructivo es, ¿no es cierto, hermanos? Y todos nosotros podemos caer en este pecado del orgullo. Y entonces, ¿cuál era el propósito de la enfermedad mortal? La úlcera que Dios le dio y le envió a su siervo, al rey Ezequías. Que él pueda arrepentirse, que él pueda quebrantar su corazón. Porque si no lo hacía, ¿qué iba a pasar? Ya estaba condenado a muerte, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Qué edad tenía Raquel, te acordás, Ezequías, cuando le tocó la enfermedad? Estamos repasando. Era joven. ¿Mariano? Era una borrada. ¿Qué edad tenía Ezequías cuando cayó enfermo? 39. Ahí está. 39 años. Estaba condenado a muerte por una úlcera maligna enviada por Dios, mortal. Si él no ordenaba su casa, no quebrantaba su orgullo, Dios le iba a quitar la vida al rey. Ahora, cuando vimos allí, vamos a volver a Segunda de Reyes, capítulo 20. Estamos repasando. Ahora, es tremendo, ¿no, hermanos? Porque lo peor que nos puede pasar en nuestra vida, como seres humanos, y especialmente como hijos de Dios, es sufrir y no saber por qué estamos sufriendo. Sufrir y no sabemos por qué. Ahora, Dios le dio claramente y le explicó al rey a través del profeta Isaías qué era lo que quería Dios de él. Le dijo: ordena tu casa, ¿por qué? Porque morirás y no vivirás. Ahora vos imagínate que estás en tu lecho, en la cama, con un dolor terrible, espantoso, con una enfermedad incurable, que vas a la muerte. Si no quebrantás tu corazón, te vas a morir. Ahora fíjense la respuesta del rey. Segunda de Reyes 20, versículo 2, dice: entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro.
y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Yo me imagino las lágrimas de corazón quebrantado de el rey Ezequías. Nunca le había pasado en su vida haber caído postrado y a punto de morir como estaba en esta situación extrema. Ahora, ¿cómo habrán sido las lágrimas y la oración de Ezequías que tocó el corazón de Dios? Porque dice versículo 4, y aconteció que antes de que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David. Y esto me encanta porque dice, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. 3 promesas le da Dios. En primer lugar, ¿qué necesitaba el rey enfermo? Sanidad, te sanaré. En segundo lugar, ¿qué dice? La segunda promesa es que él se iba a poder levantar, porque estaba postrado, iba a poder entrar al templo, a la casa de Dios, a adorar. Y en tercer lugar, la tercera promesa, le regaló, le añadió a los 39, iba a vivir 15 años más, hasta los 54, que iba a morir de una forma natural. Ahora, hermano querido, y tú que me estás escuchando, ¿cómo te sentirías tú si después de orar, llorar, derramar tu corazón, Dios manda a su siervo y te dice, te voy a sanar, vas a subir al templo a adorarme y te voy a regalar 15 años de vida? ¿Qué te parece? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo con la ayuda de nuestro Dios en el día de hoy, porque a partir de haber Dios hecho esta obra en la vida de Ezequías, del corazón del rey, después de esta respuesta, a que iba a ser sanado, a que iba a subir al templo, a la casa de Dios, y que iba a ser añadido a su vida 15 años, del corazón, de la mente y el corazón del rey Ezequías, va a surgir, podríamos decir, como si fuera un salmo de agradecimiento por haberlo sanado Dios a su siervo. ¿Qué te parece? Y el único que lo menciona a estas palabras, después de haber sido respondida su oración de parte de Dios, es el profeta Isaías, que justamente fue el profeta que estaba utilizando el Señor para hablar al rey y para hablar a Judá. Y está registrada en Isaías capítulo 38. Vamos a ver en esta noche palabras de gratitud del rey Ezequías por haber sido sanado por Dios. Ahora, imagínate que Dios haga esa obra tan grande, tan poderosa, y vos estás condenado a muerte y de repente sabés que tenés 15 años más. De acá, de los 39 hasta los 54, sos inmortal. Porque es un regalo de Dios. Y eso es lo que también quisiera, queridos hermanos y amigos que también pueden escuchar este mensaje, lo más maravilloso es que la disciplina divina
cumpla su objetivo y el propósito por el cual Dios la envió. Porque Dios quería que su siervo ordenara su casa, ordenara su corazón. ¿No es cierto, hermano? Ese era el propósito. No era matarlo, pero si no lo hacía, la disciplina iba a terminar con su vida. ¿Se entiende? Dependía de su respuesta, dependía de su reacción. Y ahí es donde entra nuestra voluntad, mis amados hermanos. Porque podemos ser hijos de Dios, podemos ser disciplinados por Dios, pero puede ser que nosotros no querramos humillarnos delante de su presencia. ¿Será que muchas veces uno no quiere llorar y derramar el corazón delante de Dios? Y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y puede pasar y pasa mucho. Ahora, qué hermoso es cuando hay un hombre quebrantado. Como dijimos, como dijo el rey David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No importa lo que haya pasado, no importa la caída, no importa lo oscuro y la profundidad del pozo. Si Dios te está dando una oportunidad y extendiendo su mano de gracia y de misericordia, tienes que tomarla. Porque no es que uno peca y Dios siempre da oportunidad, a veces no la hay. Después vamos a ver en el mismo capítulo 12 de Hebreos un ejemplo. Por eso es importante tener entendimiento, tener luz, tener versículos que nos ayuden a comprender por qué estoy sufriendo, para qué estoy sufriendo, qué quiere Dios de mí. Porque si no, no sirve de nada. Estoy sufriendo, la estoy pasando mal y no entiendo para qué. Y por qué Dios quiere llevarme o qué es lo que Dios demanda de mí. Ahora, Ezequías lo sabía perfectamente y vamos a ver esas palabras de gratitud del rey Ezequías por haber sanado Dios al rey. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 38. Claro, imagínate vos, después de semejante respuesta divina, ¿cómo no va a brotar del alma, del corazón, de la mente, de la voluntad del rey Ezequías? Yo digo por mi apreciación, no lo tomen así, es como un salmo, ¿no? Como un salmo de David, de agradecimiento, de adoración, después de haber pasado por la experiencia de la disciplina y haber experimentado la sanidad. Un testimonio tremendo, ¿no? Y nos dice Isaías 38, versículo 9. Observen. Escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Ahí está. ¿Cuándo lo compuso esto? ¿Cuándo lo creó el rey? Cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios te hace sufrir, nos hace sufrir para corregirnos, para cambiar nuestra dirección, pero también para que podamos ser un testimonio de lo que es la disciplina y la restauración. ¿No es cierto? Siempre buscamos personas perfectas, personas que parecen en la apariencia, ¿no? Impecables. Pero la verdad que estamos llenos la iglesia de pecadores, diría Pablo, entre los cuales yo soy el primero. Y Dios nos ha formado mediante instrucción, pero también mediante disciplina, que hemos padecido y hemos participado cada uno porque Él es nuestro Padre Dios. Ahora, qué lindo es cuando uno puede dar un testimonio de esa experiencia de disciplina y de restauración como Ezequías
lo va a dar. Y acá lo dice Isaías. ¿Cuándo lo compuso esto? Lo dice clarito. Cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Vamos a considerar de lo que él compuso y lo que él expresó, 3 puntos importantes en lo que él nos quiere marcar a nosotros, lo que sería la restauración de una vida después de haber pasado por la disciplina. 3 puntos importantes. Primero, lo primero que yo puedo ver en la declaración de lo que él escribe, como si fuera un salmo, es el pleno entendimiento de Ezequías de la disciplina divina. Él tenía un pleno entendimiento, hermanos, ¿de qué? De que lo que estaba padeciendo era por disciplina divina. No era que el rey ignoraba. No es que el rey no entendió. Porque Dios le envió a Isaías, el profeta, para que se lo haga saber. Y él lo va a expresar, fíjense en esta experiencia, él como que va a contar su testimonio. ¿Cómo la pasaste? Lo vamos a hacer pasar a Ezequías, decir, por favor, pasá hoy acá a capilla, lo tenemos al rey Ezequías, nos va a contar qué es pasar por la experiencia de la disciplina y la restauración. ¿Qué te parece? Lo primero que puedo decir, dice Ezequías, es que siempre estuve consciente de que Dios me estaba disciplinando. Fíjense lo que dice el versículo 10. Yo dije, a la mitad de mis días, ¿he de entrar por las puertas del Seol? ¿Se me priva del resto de mis años? ¿Ven? A la mitad de mis días, o sea, como él tenía 39, jovencito, dijo, ya se me termina los años, se me termina la vida y estoy por entrar al sepulcro, el Seol. Ya sabía, ya sentía eso. Se me priva del resto de mis años, porque la disciplina era cortar la vida del rey ahí. Lo dice clarito. Ahora, mire lo que él pensaba, versículo 11, y dije, no veré al Señor. Esto de no veré al Señor, tenemos que entender el contexto. ¿Dónde se veía al Señor? ¿Dónde uno se encontraba con el Señor? En el templo. En el templo de Salomón. O sea, él está diciendo, ya no voy a poder ir más a la iglesia, no voy a poder ir más al templo, perdón, la iglesia hoy, ¿no? Y él es consciente de que ya no lo va a ver más en la tierra, Dios, lo va a ver en el cielo. Pero se le estaba acabando al rey ese contacto. No veré al Señor en la tierra de los vivientes. ¿Ven? No lo iba a ver más acá. No iba a poder acceder más al templo. No iba a poder estar más alabando, adorando en la presencia de Dios. Y una de las cosas que la disciplina busca a Dios de nosotros es que nosotros no nos alejemos de su presencia. Dios hoy no está en el templo de Salomón, está en el corazón y en el cuerpo de cada uno de sus hijos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? ¿Sabías que Dios habita en tu corazón, en tu cuerpo? Ahí está Dios. Y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Hace que el espíritu se entristezca y se apague. No se va, pero está como un fuego casi extinguido en nuestro corazón. No hay gozo, no hay vida, no hay fuerza en nuestra vida, en nuestro corazón, en lo que queremos hacer. Parecemos un incrédulo común cuando estamos alejados de Dios, por el pecado, dándole la espalda a Él. Y Él dice, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Y después dice, no veré más hombre alguno entre los habitantes del mundo. O sea, acá Él sabía claramente que al templo no subía
Y nunca más, está diciendo, yo me voy a levantar de este lecho, de esta cama en la cual estoy postrado. No voy a ver más a los habitantes de Jerusalén, a los de Judá ni de Benjamín. A mi familia que está lejos, ya no la voy a ver. Observen, ¿no? Y acá, en una forma poética, va a decir, como tienda de pastor, mi morada es arrancada y alejada de mí. Está hablando de esa vida física como tienda de pastor. Es arrancada y alejada de mí. Esa habitación que nosotros tenemos, ¿no? Temporal, que es este tabernáculo. Él estaba por perecer, iba a ser arrancado ese cuerpo por la muerte, iba a ser alejado de él. Dice, como tejedor, observen, enrollé mi vida del telar. Él me cortó con enfermedad. Como alguien que está tejiendo y se acaba esa obra y es arrancado del telar lo que se estaba construyendo. En una forma poética está hablando de que él sabe que va a morir, que va a ser sepultado, que no va a ver más al Señor, no va a ver más a los habitantes del mundo, que su tiempo está cerca, su partida. Versículo 13. Pero también, no solamente del 10 al 12 podemos ver que era consciente que iba a morir. Él lo está expresando de diferentes formas poéticas, que él sabía que estaba condenado a muerte. Ya lo dijo. No voy a ver a Dios, voy para el Seol, he sido arrancado como tienda de pastor, como si fuera una obra del que está allí con el telar enrollando y se acabó esa obra que Dios estaba haciendo a través de su vida. Y ahora voy a hablar en segunda instancia de los síntomas que él tuvo que sufrir por esa enfermedad, esa úlcera maligna y terminal. Va a hablar de su experiencia desde el precio que uno paga por la disciplina. Porque la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿es lindo estar acostado en una cama sin poder hacer nada? Pero aparte de estar acostado y no hacer nada, estar padeciendo una enfermedad dolorosísima y sufriendo tremendamente, como él lo va a contar y lo va a compartir desde el versículo 13. Miren lo que dice. Dice, sosegué mi alma hasta la mañana. Como león, él rompe todos mis huesos. De día a la noche acabas conmigo. Mire cómo lo presenta a Dios. Lo presenta a Dios como un león que acaba de agarrarlo a él como una presa. ¿Y qué dice? Rompe todos mis huesos. Está hablando del dolor en los huesos que sentía. Insoportable. El dolor agudo. Como si un león te hubiera agarrado con sus mandíbulas y te hubiera triturado y estás tirado ahí esperando la muerte. Eso era lo que él sentía, ¿no? Pero también nos dice en forma poética, versículo 14, como golondrina, como grulla, así me quejo. Gimo como una paloma. Un agudo gemido por el dolor y el sufrimiento que él estaba experimentando. Qué tremendo, ¿no? Mis ojos miran ansiosamente a las alturas. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. Y acá está hablando de la opresión que sufría en su alma, la angustia de su alma, la amargura de su alma. Porque estás enfermo, estás postrado, nadie puede hacer nada por vos. Sentí dolor en los huesos,
gemís como si fuera una paloma herida. Estás en angustia de alma, porque ¿sabe una cosa? Una de las cosas que pasa cuando uno está sufriendo bajo disciplina es que no tenés la paz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo que vos te arrepientas y te humilles. Y uno encima que se siente ya enfermo y mal, está padeciendo, su alma está en opresión por el pecado. Así se sentía. Y él lo describe en una forma muy clara. Pero también nos dice la palabra en el versículo 15. ¿Qué diré? Pues él me ha hablado y él mismo lo ha hecho. Observad cómo dice claramente. ¿Y qué diré? ¿De qué me voy a quejar? Pues él me ha hablado, por el profeta, y él mismo lo ha hecho. Sabía que Dios lo estaba hiriendo por medio de esa enfermedad. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma, de esa angustia del alma, como él describe lo que él estaba pasando en su lecho de enfermedad rumbo a la muerte. Tremendo, ¿no? Pero ahora vamos a ver el pedido de Ezequías para que lo sane. Versículo 16 y 17. Oh Señor, por estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Y miren lo que dice al final. Restabléceme la salud, y haz que viva. Observen esa parte. ¿Qué le pide a Dios? Restabléceme la salud y haz que viva. Esas lágrimas que derramó, que Dios vio, esa oración que elevó, fue de un hombre quebrantado por la enfermedad, pero quebrantado por el espíritu adentro, pidiéndole a Dios una oportunidad. ¿Se acuerdan que él dijo, Señor, acuérdate de mí, cómo yo te he servido, cómo he andado en integridad? Porque era un rey que hizo muchísimas cosas tremendas en Judá. Él reabrió justamente el templo, que estaba cerrado y abandonado, las puertas ahí. Toda la mugre idolatría que habría, él la limpió. Él reactivó la adoración. Celebró la Pascua. Inclusive Ezequías, para que tengan una idea, fue el que recopiló los proverbios de Salomón. ¿Sabías vos? Fueron los hombres de él los que lo hicieron. Observen solamente como un dato. Proverbio 25. Si pudiéramos hablar de Ezequías estaríamos muchísimo tiempo, pero como una referencia, Proverbio 25:1. También estos son proverbios de Salomón, observad, que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. ¿Cómo salieron a la luz los proverbios? Por la vida de Ezequías, que fueron transcritos para que estén en el canon bíblico. Un hombre de Dios. Ahora, qué lindo es poder apelar cuando uno le dice al Señor, ten misericordia de mí porque yo he andado en tus caminos. Yo he hecho tu obra, te he servido con integridad. Y Dios pesa en la balanza cuando Él debe responder. Y Ezequías le pidió que restablezca la salud y haz que viva. Y Dios escuchó su oración, vio sus lágrimas y le mandó la respuesta inmediatamente. Ahora, te quiero mostrar, porque esto es una hermosa experiencia, un hermoso testimonio, pero también hubo en Israel y en Judá ejemplos de reyes que pasaron situaciones de disciplina, de enfermedad por la mano de Dios y no buscaron a Dios. Porque acá Él dice, oh Señor, por estas cosas viven los hombres y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Restabléceme la salud y haz que viva. Él le pide ¿a quién? Al que da vida. ¿Quién es el que da la vida?
Es Dios. ¿Sabes por qué tu corazón late en este momento? Porque Dios lo sostiene con su mano. ¿Sabías vos? No es porque sos joven y porque estás sano. Hoy estamos sanos, mañana estamos duros y enterrados bajo la tierra. Es la verdad. Así es el hombre. Te quiero mostrar un ejemplo de un rey en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. El rey Asa también fue un rey de Israel. Y también Dios, por haber obviamente hecho las cosas mal, lo disciplinó por haberse desviado de sus caminos. Segunda Crónica 16, versículo 12, observen. Simplemente es una referencia porque no tenemos tiempo para estudiar toda la vida, pero para que veamos un ejemplo de personas que aún bajo la disciplina, siendo hijos de Dios, no piden a Dios que los restaure y que los perdone y que los levante. El rey Asa, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. ¿Observaste bien? ¿Por qué? ¿La enfermedad quién la mandó? Dios. ¿A quién tenés que buscar para que la enfermedad salga? A Dios. Todo comienza con Dios. Pero él, ¿qué hizo? Porque no quiso quebrantar su orgullo, no quiso pedirle a Dios como lo pidió Ezequías, dice que su enfermedad era grave, de muerte también, la misma que Ezequías, pero en su enfermedad, escuchá, no buscó al Señor, sino ¿a quién? Claro, como él no quería quebrantarse en su orgullo, arrepentirse y pedir perdón, no buscó a Dios. ¿Qué hizo? Tengo a los médicos. ¿Los médicos lo pudieron salvar? Mariano, se murió igual. No es que esté mal ir a un médico, aclaro. Pero está mal cuando toda nuestra confianza depende del hombre y no depende de Dios. ¿Entienden? Él buscó al médico dándole la espalda a Dios y no arrepintiéndose de su pecado, y se murió. Entonces por eso yo hablo de la actitud de Ezequías de pedirle a Dios, de pedirle que por favor lo sane. Miren lo que dice el versículo 13 de Segunda Crónica 16:13. Y Asa, como dice, ¿qué dice tu Biblia, Mariano? Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Ves? ¿Y los médicos? Cuando es disciplina, lo vuelvo a repetir, que nos quede claro, ningún médico, ni la ciencia humana te salvará de la mano de Dios. ¿Se entendió? Entonces, cuando uno está bajo una enfermedad, y esto quiero aclarar, no toda enfermedad es por disciplina, pero mucha de la enfermedad del pueblo de Dios es por disciplina. Viste que cuando uno está enfermo, yo hace poco estaba enfermo, y te mandan a hacer un examen de ¿qué? ¿San? Decilo. Sangre y orina. Pero, y esto lo digo como con todo temor, nosotros lo primero que buscamos cuando tenemos un problema es al hombre. No buscamos primero a Dios. Antes de entrar a buscar al hombre, que Dios lo utiliza, la ciencia de los médicos, obviamente,
tenemos que hacernos otro examen, que es el examen de conciencia. El examen de conciencia. Que muchas veces el pueblo de Dios, siendo que es cristiano, que tiene a Cristo y que tiene a Dios, el verdadero, no lo hacemos. Fíjate lo que dice en el Salmo 139. Salmo 139, un versículo que nos habla de los atributos de Dios, especialmente la omnisciencia. Dios está en todos lados. Perdón, la omnipresencia, Dios está en todos lados, y la omnisciencia, Él lo sabe todo. El Salmo de David. Y mira cómo termina el Salmo. Salmo 139, versículos 23 y 24. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Antes del examen físico, hay que hacer un examen espiritual, interno, de conciencia. Revisar y buscar si en el fondo de mi corazón no hay algo que yo deba pedir perdón, arrepentirme, cambiar, corregir, para después sí, tranquilamente y con la mente y la conciencia limpia, ir en paz en busca de los médicos. Porque una buena conciencia y una buena relación con el Padre evita mucha enfermedad y mucha muerte. Y a veces el pueblo de Dios creo que nos olvidamos quiénes somos y quién es nuestro dueño, quién es nuestro Señor. Entonces un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo más. Vamos a Primera Reyes 22. Vamos a ver otro rey. Algunos no quieren orar. El rey Asa. Y otros cuando tienen un problema, Primera Reyes 22, vamos a leer. Para que entendamos, el rey Ocosías. El rey Ocosías era hijo de Acab. ¿Se acuerdan? El gran perverso rey Acab tuvo un hijo que se llamaba Ocosías. Y nos dice en el versículo 51. Primera Reyes 22, 51. Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, el rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Cortito fue. Pero mira lo que hizo en 2 años. Versículo 52. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Observad el 53. Sirvió pues a Baal y lo adoró, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. ¿Escuchaste bien lo que dice ahí? Escucha bien. Sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién? El rey Ocosías. Y provocó la ira de Dios. ¿Qué terminó esto? Fíjate lo que dice. Segunda Reyes capítulo 1, versículo 2. Dios lo va a castigar y lo va a disciplinar. Versículo 2 dice, Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, y envió mensajeros a los que dijo, id consultad a Baal Zebud, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. No solamente adoró a Baal, hizo cualquiera, sino que cuando Dios lo disciplinó y se cayó, se rompió las piernas y estaba grave,
¿A quién envió a consultar si se iba a curar? Escucha bien. Dice que fue a consultar ¿a quién? A Baal-Zebub. ¿Y quién es Baal-Zebub? Es el dios de las moscas. El señor de las moscas. ¿Qué te parece? Asqueroso. Era Baal modificado para los filisteos. Y este señor de las moscas, de las tinieblas también, fíjate vos qué tremendo que un rey que está bajo el liderazgo del pueblo de Dios termine buscando en Baal-Zebub. Es como que dijera, vamos a consultar y escuchá bien, a un curandero, vamos a buscar un brujo, tengo un pai amigo que te lo va a curar cualquier enfermedad, tiene polenta, tiene poder. Un hijo de Dios, un rey, un siervo, buscando en la oscuridad la solución para su problema. Él quiere saber si va a vivir o no. Observa lo que pasó, mira lo que pasó. Entonces dice versículo 3. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita, levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, escuchá bien, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? ¿Cómo un pueblo que tiene un Dios verdadero va a terminar buscando un brujo, curandero, satanista, la solución a su problema de la disciplina divina? Tremendo, ¿no? Escuchá lo que dice, por tanto así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Porque era un camino largo ir hasta donde están los filisteos allá abajo. La llanura es de Sarón, para ese lado, para Ecrón, buscáis después la geografía. Había que caminar bastante, que vinieron rápido. Claro, porque le salió a Elías Tisbita a decirle, ¿a dónde van? Versículo 6. Ellos respondieron, un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo, id, volved al rey que os envió y decidle, así dice el Señor, ¿acaso porque no hay Dios en Israel enviáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. ¿Qué quería el rey Ocosías? Que fue a buscar a este ídolo muerto satánico. Quería una respuesta si iba a curar o no. Entonces que Dios le manda a Elías Tisbita y le dice, mira, vamos a checarle el mensaje. ¿Vos querés saber qué va a pasar? Te lo voy a decir. La enfermedad te la mandé yo. Yo permití eso como disciplina. Y no te vas a levantar nunca más y vas a morir ahí. Ya tenés respuesta. Tremendo, ¿no? Cortito y al pie. ¿A dónde podemos caer cuando nos alejamos tanto de Dios, hermanos queridos? Entonces con esto quiero terminar. Hermanos, lo digo con mucho temor. Fíjense que cuando uno está enfermo y está padeciendo una enfermedad terminal, incurable, y la ciencia dice no hay nada que hacer, pidámosles como Ezequías a Dios, que es el dador de la vida, que es el Jehová Rafá, el sanador, si en su voluntad y misericordia nos pueda conceder la vida. No caigamos en Baal-Zebub, no caigamos en brujos, en curanderos, en payumbandas que sirven a los propósitos del diablo, porque estamos invitando a nuestra casa, a nuestra familia, a Satanás, y eso no va a traer no solamente no una sanidad,
va a traer la desgracia, la miseria, la muerte y el infierno si uno no se arrepiente. Muchas veces uno está abierto y siempre hay un pariente que viene cuando la estás pasando mal. Dice, yo tengo un curandero, yo tengo uno que tiene polenta, yo sé uno que lo sacó por allá. Qué tremendo. Y Dios le dice, ¿no tienen acaso a Dios en Israel para que vayan a consultar a ese ídolo muerto y mudo? A Baal. Qué tremendo, ¿no? Entonces, muy importante, cuando uno está sufriendo bajo disciplina, primero, orar a Dios. Vimos el ejemplo de Asa, que él no quiso quebrantarse, no quiso orar a Dios. ¿Qué pasó? Confió en los médicos, murió. Pero tenemos a Ocosías, que hizo de todo, lo provocó a ir a Dios, lo castigó Dios, ¿y a dónde terminó? ¿A quién terminó buscando la solución para su problema? A Baal Zebud. Y Dios le salió al encuentro y le dijo, vas a quedar en el lecho y vas a morir allí, por tu pecado, por tu idolatría, por todo lo que has hecho sobre mi pueblo Israel. Por eso, hermanos, podamos pedirle al Dios que da la vida. Él hace la herida y Él la cura, nos dice la palabra. Y qué hermoso ejemplo y testimonio es de Ezequías, que pudo ser quebrantado, que puede contar su testimonio y que pudo, a pesar de que se equivocó por su orgullo, ser quebrantado y orar y pedirle a Dios que le vuelva a dar una oportunidad y lo vuelva a levantar del lecho donde él estaba condenado a muerte si no se arrepentía. Por eso es importante, hermanos, tener entendimiento y luz de por qué estamos pasando lo que pasamos. No toda enfermedad es por disciplina. Puede ser una prueba, pero lo más importante es un examen para poder pedirle a Dios que mire nuestro corazón, que observe si hay algo de perversidad, si hay un pecado, si hay algo que está provocando la ira de Dios para que eso pueda desaparecer. Y Dios, con todo su amor, con todo su cariño, con toda su misericordia, seguramente, si lo hacemos así, Dios nos va a levantar, nos va a restaurar y nos va a dar una oportunidad. Pero tengamos cuidado dónde caemos cuando estamos desesperados y a quién acudimos cuando buscamos una solución para nuestras enfermedades. No terminar haciendo lo que hizo el rey Ocosías. Que Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos, y que pueda Dios haber hablado a nuestros corazones. Que Dios les bendiga.